Hola pajaritos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Matroska Coding, clase 2. Estamos muy agradecidos, muy contentos por sus apoyos, por sus comentarios, por sus likes en el video, por aquellos que se han suscrito. Esperamos que se suscriban mucho más. Por aquellos que le han dado like en la página de Facebook, muchísimas gracias. Si saben de alguien que necesita aprender Excel, alguien que quiere ser un mago de Excel o alguien que simplemente le gusta Excel, por favor comparte este video. Eso nos apoya muchísimo porque tenemos mucho material que compartir. En esta oportunidad vamos a centrar nuestra atención en la celda, así como decía el título, celda o no celda. He ahí la cuestión. El objeto básico dentro de Excel es la celda. La celda tiene tres propiedades básicas, que son el nombre o referencia, el valor y el formato. Con formato vamos a considerar, por ejemplo, si se trata de el formato de la fuente, en el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, el color, el relleno, el borde, la orientación y muchas otras más. En cuanto al valor, es lo que nosotros ingresamos en cada una de las celdas y como nombre o referencia, lo cual vamos a profundizar en la siguiente clase, pero lo vamos a presentar ahora, es cómo reconozco yo la celda en la que estoy ingresando valores o la celda de donde necesito utilizar información. En este caso, mi celda seleccionada, que es esta de acá, es la celda A1. ¿Cómo sé que es la A1? Acá, en el área de los nombres, me dice que es la A1 y puedo inferir, en ese caso, que se refiere a la columna A y la fila 1. De momento no tiene ningún valor porque todas las celdas por defecto no tienen valor. ¿Cómo hago yo para ingresar un valor? Sobre la celda que yo quiero ingresar el valor, comienzo a escribir y para que ese valor sea aceptado por la celda, presiono Enter. Ese valor es visible ahora en la celda como tal, además de la barra de fórmula. Esta barra de fórmula me puede servir también para editar los valores que tengo allá. Puedo editar los valores de muchas formas. Una de ellas es sobre la celda seleccionada, presiono F2, puedo navegar y editar la celda, puedo seleccionar sobre la barra de fórmulas y ahí nuevamente volver a editar o doble clic sobre la celda y aquí puedo posicionarme donde yo necesite y en este caso es el inicio para poder modificar la celda. Así, el valor de la celda con un Enter ha sido modificado. Eso es en cuanto a texto. Las celdas, como decimos, están ubicadas por columnas y por filas. Si yo necesito a este cuadro que tengo acá agregar una columna adicional donde vamos a poner el número correlativo, presiono clic derecho sobre la columna y ahora elegimos insertar y vamos a insertar una nueva columna. Esta nueva columna va a contener lo que nosotros vamos a llamar correlativo con un número. Ahora empiezo a digitar 1, 2, 3, 4, 5. Profe, si fueran, por ejemplo, 13,000 filas, ¿vamos a hacer lo mismo? Claramente que no. Porque lo que nosotros queremos hacer ahora es ser magos de Excel. Borramos el contenido que no necesitamos porque vamos a, en primera instancia, a copiar esta celda. Control C puede ser una opción. Eso es copiar. Lo que yo haya copiado lo puedo pegar en otro lado con Control
B. Estas mismas opciones las vamos a encontrar en la barra de herramientas. Esta barra de herramientas contiene copiar, cortar, pegar y copiar formato. Recuerden que hablamos que la celda tiene propiedades nombre, valor y formato. Con esta podemos copiar solo el formato. Si nosotros queremos copiar esa celda, y al copiar lo que vamos a copiar es dos de esas tres propiedades, que serían su valor y su formato, el nombre no se copia, le damos control C, seleccionamos el área a donde lo vamos a pegar, clic derecho, pegar o pegar o control V. Con esas opciones lo que hemos hecho es copiar esa celda y pegarla en un destino distinto. Pero no es eso lo que necesito. Sí, solamente estábamos viendo cómo se hace un copiado y pegar. Lo que necesito yo es que se haga un correlativo, como lo que teníamos anteriormente. Puedo yo en este caso copiar por medio de ese pequeño cuadrito que tiene ahí. Si yo muevo el cursor por cualquier parte de las celdas, tengo una cruz blanca, pero si yo me aproximo a ese puntito, cambia a una cruz negrita, porque lo que me dice es, usted está en este momento a punto de utilizar la herramienta autorrelleno. Ese autorrelleno me sirve si yo arrastro con el clic izquierdo hacia abajo, sigue copiando. Sigue copiando porque la opción por defecto del autorrelleno es copiar. Tengo opciones que las puedo ver en este pequeño cuadrito de acá al posicionarme y decir quiero rellenar como una serie. Al decir rellenar como una serie, va a tomar de base la celda que teníamos seleccionado y la va a rellenar con una serie. Puede ser números, pueden ser meses del año, pueden ser días de la semana y aquellos otros elementos que representen un orden. En este caso los números representan un orden y luego del 1 va el 2, 3, 4, 5. Así podríamos haber comenzado en el número 700 y hacer un relleno 701, 2, 3 y sucesivamente. Con eso estamos hablando de valores de texto, valores numéricos, pero ahora vamos a utilizar valores de fórmula. Esos valores de fórmula necesitan un símbolo especial. Primero pongamos el título, que es pago, que el pago va a ser multiplicar la cantidad de horas por el salario en horas. Y ahora necesito decir, quiero hacer un cálculo, una fórmula o una función. Cuando nosotros digitamos el símbolo igual de una celda al inicio, le estamos diciendo a Excel, quiero que se haga un cálculo. Bueno, eso funciona en la mayoría de los casos. Cuando veamos los formatos vamos a ver en qué casos no aplica. Cuando yo digito el símbolo igual, le estoy diciendo vamos a hacer un cálculo y en este caso mi cálculo va a ser, quiero multiplicar el valor de la celda C4, selecciona la celda C4, por el valor de la celda D4. Presionamos Enter y se ha hecho una multiplicación de lo que está en la celda C4 por lo que está en la celda D4. ¿Esto puedo hacer en la celda de abajo? Sí. Igual. Celda, ya no C4, ahora va a ser C5 por C5. Enter. Siguiente. Igual. C6 por D6. Y así sucesivamente. Pero así no vamos a hacer magos de Excel. ¿Cómo vamos a hacer magos de Excel? Haciendo esto mucho más eficiente. ¿Puedo copiar esa celda? Sí. Como es una celda que contiene en su valor, es una fórmula,
puedo decirle esa misma fórmula, cópiela en las celdas que se encuentran abajo. Clic derecho, copiar o control C, y en las celdas destino decirle pegar o control V, o presionar aquí en la barra de herramientas y decirle pegar. Esas opciones son válidas. Otra es utilizar de nuevo la herramienta de autorrelleno, que nos posicionamos en la esquina inferior derecha, arrastramos hacia abajo, pero en los casos donde vamos a tomar de base una columna que ya contiene valores, puedo hacerlo más fácil posicionándome sobre la herramienta de autorrelleno y darle doble clic. Y lo que va a hacer es, como la opción por defecto del autorrelleno es copiar, lo que va a hacer es copiar la celda que tengo seleccionada hacia abajo. Precisamente se va a detener donde encuentre el final de los datos. Más hacia abajo ya no hay nada. Ya no va a seguir haciendo cálculos. Y eso es, por el momento, lo que vamos a ver con la celda. La celda es la unidad básica, que tiene tres propiedades: nombre o referencia, valor y formato. En la próxima clase vamos a ver formato. Vamos a comenzar a ver formato, porque puede ser muy interesante. Gracias por acompañarnos. Recuerden, denle like al video, denle like a la página de Facebook, suscríbanse, pero más importante, compártanlo. Muchísimas gracias, muy amables.